El 14 de agosto de 2018, la joven pareja española formada por Carlos Mendoza, de 25 años, y Elena Vázquez, de 23 años, desapareció sin dejar rastro durante un viaje de aventura por los Alpes suizos, cuando salieron en su cuadriciclo a explorar los senderos remotos alrededor del lago Lucerna, convirtiéndose en uno de los casos más desconcertantes de la historia reciente de desapariciones en Europa. La pareja había planificado meticulosamente este viaje de 2 semanas por diferentes países europeos como celebración de su segundo aniversario de relación, documentando cada momento de su aventura a través de redes sociales donde compartían fotografías de paisajes espectaculares y videos de sus experiencias en motocicleta y cuadriciclo por rutas montañosas. Carlos, un ingeniero informático de Barcelona, y Elena, una diseñadora gráfica de Valencia, eran conocidos entre sus amigos por su pasión por los deportes extremos y la exploración de lugares remotos, habiendo realizado previamente expediciones similares por los Pirineos y los picos de Europa sin incidentes. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. Su último mensaje en redes sociales fue una fotografía tomada a las 14:30 horas del 14 de agosto desde un mirador cercano al lago Lucerna, donde aparecían sonrientes junto a su cuadriciclo Yamaha Raptor 700 de color azul, con una leyenda que decía: explorando los secretos mejor guardados de Suiza, aventura alpina, a bordo de viaje de ensueño. El vehículo había sido alquilado 3 días antes en una empresa especializada de Zúrich, con todos los permisos necesarios para circular por senderos de montaña y equipado con sistema de localización GPS que, inexplicablemente, dejó de transmitir señal a las 15:45 del mismo día en una zona remota de difícil acceso. 5 años después, en septiembre de 2023, buzos especializados que realizaban trabajos de mantenimiento en las profundidades del lago Lucerna harían un descubrimiento que no solo revelaría el destino de la pareja, sino que también desataría una investigación que expondría una red criminal internacional dedicada al secuestro y tráfico de turistas jóvenes que operaba en los destinos más populares de Europa. El día de su desaparición había comenzado como cualquier otra jornada de su aventura europea, con Carlos y Elena despertándose en su hotel boutique en Lucerna, emocionados por explorar una ruta secreta que habían descubierto en foros especializados de cuatriciclismo que prometía vistas espectaculares del lago desde ángulos que pocos turistas habían fotografiado. Durante el desayuno en el hotel, habían conversado animadamente con otros huéspedes sobre sus planes, mostrando en sus teléfonos móviles las coordenadas GPS del sendero que pensaban recorrer. Una ruta que, según la información encontrada en Internet, era utilizada principalmente por guías locales experimentados y aventureros expertos en la zona. La pareja había cargado su cuadriciclo con provisiones para todo el día, incluyendo agua, comida, equipos de seguridad, cámaras fotográficas profesionales y dispositivos de comunicación de emergencia que habían adquirido específicamente para este tipo de expediciones en áreas remotas. Elena había actualizado su estado en Instagram a las 10:30 am, con una historia que mostraba el cuadriciclo totalmente cargado y listo para partir, escribiendo: Día de aventura extrema en los Alpes suizos. Nos vemos al atardecer. Sin saber qué serían las últimas palabras que compartirían con el mundo exterior. Durante la mañana, varios testigos los habían visto circulando por las calles de Lucerna, dirigiéndose hacia las afueras de la ciudad, incluyendo un empleado de una estación de servicio que recordaba haberlos visto porque Elena había comprado mapas adicionales de la región y había preguntado específicamente sobre las condiciones de los senderos de montaña después de las lluvias recientes. El recorrido inicialmente había transcurrido sin problemas, como evidenciaban las fotografías y videos que habían subido a sus redes sociales durante las primeras horas, mostrando paisajes espectaculares, el cuadriciclo navegando senderos serpenteantes y sus rostros radiantes de felicidad, mientras disfrutaban de la experiencia que habían planeado durante meses. Sin embargo, lo que no sabían Carlos y Elena era que habían sido específicamente seleccionados como objetivos por una organización criminal
que monitoreaba las redes sociales de turistas jóvenes y adinerados, identificando parejas que viajaban a áreas remotas con equipos valiosos y que tenían horarios predecibles que facilitarían su captura sin testigos. La desaparición de Carlos y Elena activó inmediatamente los protocolos de emergencia internacionales, pero la sofisticación de la red criminal que los había secuestrado se manifestó en la forma meticulosa en que habían borrado cualquier rastro de su presencia, creando un caso que confundiría a las autoridades durante 5 años completos. La empresa de alquiler de cuadriciclos había reportado la desaparición cuando el vehículo no fue devuelto a la hora programada, activando el sistema de rastreo GPS, que mostró que la última señal se había registrado en las coordenadas 47 en Oxo 379 N, 8393 de E, en una zona montañosa remota aproximadamente a 20 kilómetros del centro de Lucerna, donde el terreno era particularmente accidentado y difícil de acceder. Los equipos de rescate suizos iniciaron una búsqueda masiva que incluyó helicópteros, drones especializados, equipos caninos de rastreo y voluntarios locales que conocían íntimamente cada sendero de la región, pero después de 2 semanas intensivas de búsqueda no encontraron ni rastro del cuadriciclo ni de la pareja desaparecida. Las autoridades españolas trabajaron en coordinación con la policía suiza, enviando especialistas en casos de desapariciones que analizaron exhaustivamente los movimientos de la pareja durante los días previos a su desaparición, revisando grabaciones de cámaras de seguridad, entrevistando a testigos y examinando sus comunicaciones electrónicas en busca de cualquier pista que pudiera explicar su destino. Los investigadores descubrieron que Carlos y Elena habían retirado una cantidad significativa de efectivo en euros de varios cajeros automáticos durante su viaje, lo que inicialmente llevó a especular si podrían haber decidido desaparecer voluntariamente para comenzar una nueva vida. Pero esta teoría fue rápidamente descartada cuando familiares y amigos proporcionaron evidencia de que la pareja estaba planificando su futuro juntos, incluyendo una boda que tenían programada para el año siguiente. Las redes sociales de ambos fueron analizadas por especialistas en ciberdelincuencia, que descubrieron que sus cuentas habían continuado mostrando actividad ocasional después de su desaparición, incluyendo publicaciones que aparentemente habían sido hechas por ellos, pero que contenían inconsistencias sutiles en el lenguaje y los patrones de comportamiento que sugerían que alguien más estaba utilizando sus perfiles para crear la ilusión de que seguían vivos y viajando. El análisis forense de sus teléfonos móviles reveló que los dispositivos habían transmitido señales esporádicas desde diferentes ubicaciones en Europa durante las semanas siguientes a su desaparición, creando un patrón confuso que sugería que estaban siendo movidos deliberadamente para confundir a los investigadores y crear pistas falsas que los alejarían de la verdadera ubicación de la pareja. Los 5 años que siguieron a la desaparición fueron un periodo de agonía para las familias de Carlos y Elena, quienes organizaron sus propias expediciones de búsqueda, contrataron investigadores privados internacionales y mantuvieron una presión constante sobre las autoridades para que continuaran investigando activamente el caso. La madre de Elena, Carmen Vázquez, se convirtió en una incansable defensora de los derechos de las familias de personas desaparecidas, creando una fundación que proporcionaba recursos y apoyo a otras familias en situaciones similares mientras continuaba buscando pistas sobre el destino de su hija. Durante este periodo, surgieron múltiples teorías sobre lo que podría haber ocurrido, incluyendo la posibilidad de que hubieran sufrido un accidente fatal en una zona inaccesible donde sus cuerpos y el cuadriciclo podrían haber quedado ocultos por la vegetación o despeñaderos, que hubieran sido víctimas de una red de tráfico humano, o que hubieran decidido desaparecer voluntariamente por razones desconocidas. Los investigadores privados contratados por las familias descubrieron evidencia perturbadora de que varios otros turistas jóvenes habían desaparecido en circunstancias similares en diferentes países europeos durante los mismos años, incluyendo parejas alemanas, francesas e italianas, que habían estado documentando viajes de aventura en redes sociales antes de desvanecerse sin dejar rastro. Esta información llevó a la formación de un grupo de trabajo internacional coordinado por Europol,
que comenzó a investigar la posibilidad de que existiera una red organizada que se especializara en el secuestro de turistas jóvenes y adinerados que viajaban a áreas remotas. El grupo de trabajo identificó patrones preocupantes en las desapariciones, incluyendo el hecho de que todas las víctimas habían estado activamente documentando sus viajes en redes sociales. Habían alquilado vehículos para explorar áreas remotas y habían desaparecido en ubicaciones donde la comunicación móvil era limitada y las posibilidades de rescate inmediato eran mínimas. Durante estos años, las familias también recibieron ocasionalmente comunicaciones anónimas que afirmaban tener información sobre Carlos y Elena, pero que invariablemente resultaron ser intentos de extorsión o engaños crueles perpetrados por individuos que buscaban aprovecharse de su desesperación y dolor. En septiembre de 2023, 5 años después de la desaparición, un equipo de buzos especializados de la empresa de mantenimiento subacuático Aquatech Solutions estaba realizando trabajos de rutina en las profundidades del lago Lucerna para inspeccionar y reparar cables de telecomunicaciones submarinos cuando hicieron un descubrimiento que cambiaría completamente el curso de la investigación. Los buzos, dirigidos por el supervisor técnico Marcus Weber, estaban trabajando a una profundidad de aproximadamente 80 metros en una zona del lago que raramente era explorada debido a las corrientes peligrosas y la visibilidad limitada, cuando uno de ellos, Klaus Zimmermann, reportó haber encontrado lo que parecía ser un vehículo sumergido completamente cubierto por sedimentos y vegetación acuática. La recuperación del objeto requirió una operación compleja que involucró grúas especializadas, buzos técnicos experimentados y la coordinación con múltiples agencias gubernamentales. Pero cuando finalmente lograron extraer el objeto del fondo del lago, se confirmó que era efectivamente un cuadriciclo Yamaha Raptor 700 de color azul que coincidía exactamente con las especificaciones del vehículo que Carlos y Elena habían alquilado 5 años antes. El estado del cuadriciclo reveló inmediatamente que no había llegado al fondo del lago por accidente. El vehículo había sido deliberadamente saboteado y lastrado con bloques de concreto, para asegurar que se hundiera rápidamente y permaneciera oculto en las profundidades durante años. Los investigadores forenses que examinaron el vehículo encontraron evidencia de que había sido desmantelado parcialmente antes de ser arrojado al lago, con componentes valiosos removidos y números de serie deliberadamente alterados en un intento de dificultar su identificación. Dentro del compartimento de almacenamiento del cuadriciclo, los buzos también recuperaron una mochila impermeable que contenía las cámaras fotográficas de Carlos y Elena, sus teléfonos móviles envueltos en bolsas impermeables, y documentos de identidad que confirmaron definitivamente que este era el vehículo de la pareja desaparecida. El análisis de las tarjetas de memoria de las cámaras revelaría posteriormente fotografías tomadas momentos antes de su captura, incluyendo imágenes que mostraban figuras humanas acercándose al cuadriciclo, en lo que parecía ser una emboscada cuidadosamente planificada. La ubicación donde se encontró el cuadriciclo estaba aproximadamente a 15 kilómetros de donde se había registrado la última señal GPS, indicando que sus captores habían transportado el vehículo a una nueva ubicación antes de hundirlo para eliminar la evidencia. La evidencia recuperada del fondo del lago Lucerna proporcionó a los investigadores las primeras pistas concretas sobre el destino de Carlos y Elena, llevando al desarrollo de una nueva línea de investigación que se enfocaría en una red criminal internacional que había estado operando en Europa durante más de una década. El análisis forense de los dispositivos electrónicos recuperados reveló que habían sido mantenidos en funcionamiento durante varias semanas después de la desaparición de la pareja, con registros que mostraban que alguien había estado utilizando sus teléfonos para enviar mensajes tranquilizadores a familiares y amigos, crear publicaciones falsas en redes sociales y realizar transacciones financieras que habían vaciado gradualmente sus cuentas bancarias. Los metadatos de las fotografías encontradas en las cámaras permitieron a los investigadores determinar la secuencia exacta de eventos durante las horas finales antes de la captura, mostrando que Carlos y Elena habían sido seguidos durante varias horas por individuos que aparecían en el fondo de múltiples fotografías,
sugiriendo una operación de vigilancia sofisticada que había estado monitoreando sus movimientos desde temprano en la mañana. La Policía Federal Suiza, trabajando en coordinación con Europol, lanzó la Operación Lago Azul, una investigación internacional que utilizó la evidencia recuperada para rastrear conexiones con otros casos de desapariciones similares en toda Europa. Los investigadores descubrieron que el modus operandi era consistente. La red criminal utilizaba monitoreo de redes sociales para identificar objetivos, organizaba equipos de vigilancia para rastrear a las víctimas hasta áreas remotas, y luego ejecutaba secuestros que parecían accidentes o desapariciones voluntarias. La evidencia forense del cuadriciclo también reveló rastros de ADN de múltiples individuos que no pertenecían a Carlos y Elena, proporcionando perfiles genéticos que fueron comparados con bases de datos criminales internacionales y que resultaron en coincidencias con varios individuos con antecedentes por tráfico humano, secuestro y otros delitos graves. El análisis de las comunicaciones telefónicas y datos digitales llevó a los investigadores a identificar una red de seguidores en redes sociales que habían estado monitoreando específicamente a turistas jóvenes y adinerados, recopilando información sobre sus planes de viaje, equipos valiosos y rutinas de comunicación con familias. Esta información era luego utilizada para planificar secuestros en ubicaciones donde las víctimas estarían más vulnerables y donde habría menos posibilidades de testigos o rescate inmediato. La Operación Lago Azul culminó en noviembre de 2023 con una serie de redadas coordinadas simultáneamente en 7 países europeos, que resultaron en el arresto de 23 miembros de la red criminal y el rescate de 6 víctimas que habían estado cautivas durante periodos que variaban de 6 meses a 3 años. Los arrestos incluyeron al líder de la organización, Víctor Petrov, un ciudadano búlgaro de 45 años que había estado coordinando las operaciones desde una villa aislada en los Cárpatos rumanos, donde mantenía un centro de detención clandestino, equipado con celdas subterráneas y sistemas de comunicación encriptados para coordinar con células operativas en toda Europa. Durante las redadas, los investigadores encontraron evidencia extensa de la operación, incluyendo bases de datos con información detallada sobre cientos de turistas que habían sido monitoreados como objetivos potenciales, equipos de vigilancia sofisticados y registros financieros que mostraban que la organización había estado generando millones de euros anualmente a través del secuestro para rescate y la venta de víctimas a redes de tráfico humano. Los interrogatorios de los miembros arrestados de la red revelaron el destino final de Carlos y Elena. Habían sido mantenidos cautivos durante aproximadamente 2 meses en una instalación secreta en los Alpes austriacos, antes de ser trasladados a compradores en Europa del Este que se especializaban en el tráfico de personas para trabajos forzados y explotación. Las víctimas rescatadas durante las redadas proporcionaron testimonios desgarradores sobre las condiciones de su cautiverio, describiendo un sistema elaborado de centros de detención temporales donde las víctimas eran mantenidas mientras se organizaban las transferencias finales a compradores que pagaban precios específicos por víctimas con características particulares. Víctor Petrov, enfrentando evidencia abrumadora y la perspectiva de múltiples sentencias de cadena perpetua, finalmente confesó los detalles completos de la operación, incluyendo la revelación de que Carlos y Elena habían sido vendidos a una organización criminal en Albania que los había utilizado para trabajos forzados en operaciones de cultivo de marihuana, antes de eliminarlos cuando se volvieron problemáticos al intentar escapar. Los registros recuperados de la organización mostraron que habían sido responsables de al menos 47 secuestros de turistas durante un periodo de 8 años, con víctimas de 15 nacionalidades diferentes que habían sido capturadas mientras viajaban por destinos populares en Europa, incluyendo los Alpes suizos, los Cárpatos rumanos, los Pirineos españoles y las costas mediterráneas. Los juicios que siguieron a la desarticulación de la red criminal se convirtieron en uno de los casos más significativos de tráfico humano en la historia legal europea, atrayendo atención mediática internacional y resultando en reformas comprehensivas de las políticas de seguridad turística
y protocolos de monitoreo para viajeros en áreas remotas. Víctor Petrov fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 47 cargos de secuestro, tráfico humano y asesinato, mientras que otros miembros principales de la red recibieron sentencias que variaban de 25 a 40 años, dependiendo de su nivel de participación en los crímenes. Las autoridades europeas utilizaron la evidencia recopilada durante la investigación para desarrollar nuevas estrategias de prevención que incluían monitoreo mejorado de redes sociales para identificar patrones de vigilancia criminal, sistemas de alerta temprana para turistas que viajan a áreas de alto riesgo, y protocolos de comunicación de emergencia que permitirían respuestas más rápidas a reportes de desapariciones. La Unión Europea estableció el Fondo Memorial Carlos y Elena para financiar iniciativas de seguridad turística y proporcionar recursos a familias de víctimas de tráfico humano, mientras que las autoridades suizas implementaron nuevas regulaciones para empresas de alquiler de vehículos recreativos que requerían sistemas de rastreo mejorados y verificaciones de antecedentes más rigurosas para clientes. Las familias de Carlos y Elena, aunque devastadas por la confirmación de que sus seres queridos habían sido asesinados, encontraron cierto consuelo en saber que su caso había llevado al rescate de otras víctimas y a la desarticulación de una red que había causado sufrimiento incalculable a decenas de familias. Carmen Vázquez y Roberto Mendoza, padre de Carlos, se convirtieron en defensores internacionales de la seguridad turística, trabajando con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para desarrollar programas educativos que enseñaran a los viajeros jóvenes sobre los riesgos de compartir información detallada de ubicación en redes sociales y la importancia de mantener comunicación regular con familiares durante viajes a áreas remotas. El caso también inspiró cambios tecnológicos en la industria del turismo, incluyendo el desarrollo de aplicaciones móviles especializadas que proporcionan alertas de seguridad en tiempo real, sistemas de check-in automatizados para actividades de alto riesgo, y plataformas de comunicación de emergencia que pueden funcionar incluso en áreas con cobertura celular limitada. Una década después del rescate del cuadriciclo del fondo del lago Lucerna, el impacto del caso de Carlos y Elena continúa influyendo en las políticas de seguridad turística y los protocolos de protección para viajeros en toda Europa, mientras su memoria sirve como un recordatorio poderoso de los peligros ocultos que pueden acechar incluso en los destinos más idílicos. Los sistemas de monitoreo desarrollados en respuesta a su caso han evolucionado hacia tecnologías avanzadas que utilizan inteligencia artificial para analizar patrones de comportamiento en redes sociales, detectar actividades de vigilancia criminal e identificar áreas geográficas donde las desapariciones de turistas ocurren con mayor frecuencia. Las técnicas de investigación forense subacuática, desarrolladas durante la recuperación de su cuadriciclo, han sido adoptadas por agencias de aplicación de la ley internacionalmente, proporcionando nuevas capacidades para resolver casos de desapariciones que involucran cuerpos de agua y evidencia sumergida. La Fundación Memorial Carlos y Elena, establecida por sus familias, se ha convertido en una organización líder en la promoción de la seguridad turística y la prevención del tráfico humano, proporcionando recursos educativos, sistemas de alerta temprana y servicios de apoyo para familias de personas desaparecidas en todo el mundo. Los protocolos de comunicación de emergencia desarrollados en respuesta a su caso han salvado las vidas de cientos de otros viajeros que se han encontrado en situaciones peligrosas, permitiendo respuestas de rescate más rápidas y efectivas en áreas remotas donde la comunicación tradicional es limitada. Su historia ha sido contada en múltiples documentales, libros y programas educativos que enseñan a los viajeros jóvenes sobre la importancia de la precaución digital, la planificación de seguridad y la necesidad de mantener comunicación regular con familiares durante viajes de aventura. Las tecnologías de rastreo GPS desarrolladas para vehículos recreativos como resultado de su caso han evolucionado hacia sistemas comprensivos que no solo proporcionan ubicación en tiempo real, sino que también pueden detectar situaciones de emergencia y activar automáticamente protocolos de rescate. El memorial establecido en su honor en el lago Lucerna
se ha convertido en un símbolo de esperanza para las familias de personas desaparecidas y un recordatorio de que la verdad puede emerger incluso después de años de incertidumbre, proporcionando el cierre que las familias necesitan para continuar con sus vidas. Hoy, más de 5 años después de que Carlos Mendoza y Elena Vázquez comenzaran su último viaje de aventura por Europa, su legado vive en cada protocolo de seguridad que protege a los viajeros jóvenes, cada sistema de alerta que previene que los criminales exploten la información de redes sociales, y cada tecnología de rastreo que permite a las familias monitorear la seguridad de sus seres queridos durante viajes a áreas remotas. Las tecnologías avanzadas inspiradas por su caso han evolucionado hacia sistemas comprensivos de seguridad turística que combinan monitoreo de redes sociales, análisis predictivo de riesgos y comunicación de emergencia automatizada para identificar y prevenir situaciones peligrosas antes de que puedan resultar en tragedias. La industria del turismo de aventura, una vez vulnerable a la explotación por redes criminales debido a la falta de protocolos de seguridad estandarizados, ahora opera bajo algunas de las regulaciones de protección más avanzadas del mundo, con sistemas de verificación, procedimientos de monitoreo y programas de entrenamiento que han sido desarrollados específicamente para prevenir que otros viajeros como Carlos y Elena sufran el destino que les fue impuesto por su amor por la aventura y la exploración. Sus familias, aunque marcadas para siempre por la pérdida devastadora de sus seres queridos, han encontrado propósito y sanación a través de su trabajo incansable para proteger a otros viajeros jóvenes, transformando su tragedia personal en una fuerza poderosa para el cambio positivo que ha salvado innumerables vidas y honrado la memoria de dos jóvenes que murieron simplemente por querer explorar la belleza del mundo. Los protocolos de comunicación de emergencia desarrollados en respuesta a su caso han sido adoptados internacionalmente, creando una red global de salvaguardas que permite a los viajeros aventurosos explorar destinos remotos con mayor seguridad, mientras mantiene a las familias informadas sobre su bienestar. Sus fotografías, tomadas durante días más felices cuando sonreían brillantemente mientras planificaban su aventura europea, se exhiben en el memorial como recordatorio de que eran personas reales con sueños, esperanzas y un futuro juntos que les fue arrebatado por la codicia criminal, pero cuyo amor y pasión por la vida continúan inspirando medidas de seguridad que protegen a otros viajeros. La historia de Carlos y Elena continúa siendo contada en programas de educación turística, centros de entrenamiento para guías de aventura y plataformas de seguridad digital que enseñan a nuevas generaciones sobre la importancia de la precaución digital, la planificación de seguridad y la responsabilidad que todos compartimos de proteger a los viajeros vulnerables. Los sistemas que ahora protegen a los turistas durante actividades de aventura son tan avanzados que muchos viajeros nunca se dan cuenta de las múltiples capas de seguridad operando para garantizar su protección, desde monitoreo de redes sociales hasta comunicación satelital, que puede rastrear su ubicación exacta y detectar situaciones de emergencia automáticamente. Cada pareja que regresa segura de un viaje de aventura lleva consigo un poco del legado de Carlos y Elena, y cada familia que puede rastrear la ubicación de sus seres queridos durante viajes remotos cumple la promesa implícita de que su tragedia no fue en vano. Su historia demuestra que incluso las pérdidas más devastadoras pueden ser transformadas en fuerzas para el bien, cuando el amor, la determinación y el compromiso con la protección de otros se combinan para crear cambios duraderos que honran la memoria de aquellos que perdieron sus vidas mientras perseguían sus sueños de aventura y descubrimiento.